Hello students, welcome to the English class. ¿Cómo están chicos? Bienvenidos a las clases de inglés. Second conditional es el tema del día de hoy, ¿ok? Y el segundo condicional. Recordemos que con anterioridad revisamos el primer condicional, first conditional, y ahora vamos al second conditional. The second conditional uses the past simple after if, then would, and the infinitive. El pasado condicional usa el pasado simple después del if y luego el would más un verbo en forma base. Aquí vemos justamente la estructura, ¿no? El if, siempre después del if, ¿qué va a ir? Pasado simple. Luego la coma y empezará mi segunda cláusula con would. Y de ahí un verbo en infinitivo. Dice, justamente en esta parte dice, we can use were instead of was with I and he, she, it. This is mostly done in formal writing. Nosotros podemos usar el were en vez del was con justo este pronombre I. Dice que esta es la forma más común que se hace en un escrito formal. It has two uses, tiene dos usos. First, we can use it to talk about things in the future that are probably not going to be true. Cuando nosotros hablamos sobre cosas que en el futuro, sobre cosas del futuro que no son probables que se vayan a convertir en verdad. ¿Sí? Maybe I am imagining some dream, for example. Tal vez yo estoy imaginando un sueño, por ejemplo, ¿sí? Lo que no se va a convertir en realidad. For example, I won the lottery. I would buy a big house, ¿sí? Ganarse la lotería es un sueño que tienen varios y muy pocos logran alcanzar, ¿sí? Entonces es un claro ejemplo de este second conditional. Say, if I won lottery, si yo gano la lotería, I would buy a big house. Yo compraré una casa, ¿sí? Es algo muy imaginario. Second use, we can use it to tell about something is in the present, which is impossible because it's not true, it's that clear, had a look at the examples. En el segundo caso, nosotros lo usamos para hablar sobre cosas en el presente, las cuales son imposibles, sobre alguna cosa en el presente, la cual es imposible, porque no es verdadero, ¿sí? For example, if I had his number, I would call him. Si yo tuviera su número, pero no recordemos, no lo tengo, ¿no? Si yo tuviera su número, yo lo llamaría. Es algo que no va a pasar porque no tengo el número para llamar, entonces nunca va a pasar esa llamada, ¿ok? Y aquí tenemos lo que es un versus de first conditional versus el second conditional, ¿no? El first conditional se utiliza con presente simple y futuro con will. El second conditional se utiliza con pasado simple y futuro con would. ¿Ok? Entonces, este pasado simple, recordemos que el if siempre es la clave. Primero el if, que significa así de condición, y luego una oración en pasado simple, coma, porque recordemos que son dos oraciones. Tenemos la segunda oración con el uso del would, que este would lo que hace es dar la terminación ia al siguiente verbo. Vamos con la tarea. En la tarea no olvidar completar su nombre y la fecha. En la tarea tenemos que completar, dice, completa las oraciones con la forma correcta de los verbos entre paréntesis. En cada oración hay un paréntesis con dos verbos. ¿Sí? El primer verbo es para el primer espacio y el segundo verbo para el segundo espacio. La clave es el if. Si yo veo el if, lo que seguirá después como verbo es un verbo en pasado simple. ¿Sí? Miren, aquí está el if está acá, el if está aquí, el if está acá y el if está acá. Entonces, después del if, oración en pasado simple o un verbo en pasado simple. Por ejemplo, aquí el have, ¿no? Que es para el segundo espacio, en pasado simple con D, pero hay una negación. Ahí dice didn't. Si se dan cuenta, aquí está la negación del pasado simple. ¿Qué hago? Pues poner el verbo en su forma base. ¿Cuál es la forma base? Pues copiarlo tal y como está en el paréntesis. ¿Sí? Vamos en la primera. En la primera hay dos verbos, ¿no? Had y buy. El verbo had es para ese espacio y buy para el segundo espacio. Pero recordemos que con el if, estos verbos tienen que ir en pasado simple. ¿Cuál es el pasado simple del verbo have? Have con D. Dice, if I have five, $500 to spend, I would buy an electric guitar. Si yo tuviera $500 para gastar, yo compraría una guitarra eléctrica. ¿Sí? If we found a bad food, si nosotros encontráramos una maleta llena de dinero, nosotros would
return. Y el verbo en su forma base, ¿no? Nosotros lo regresaríamos al propietario, es lo que dice aquí. En la siguiente, me pide, aquí, miren, si se dan cuenta, en esta primera oración no hay el if. Por ende, ahí le voy a llenar con would go. Dice, ella iría, el would de la terminación y al verbo. Ella iría a la fiesta si ella no tuviera que estudiar para el examen. ¿Ok? En la segunda, ¿por qué le pongo aquí was? Porque es el verbo to be en pasado simple. Y would sit. ¿Ok? En la quinta, aquí no hay verbo to be, perdón, no hay el if de condición, por ende, ese be irá en su forma de would be, ¿no? He would be a basketball player. Él sería un jugador de básquetbol si él fuera alto, más alto, ¿ok? Y por último, wouldn't buy. We met a famous actor, we wouldn't buy him her for lunch. Nosotros conoceremos a un actor famoso, perdón, si nosotros conociéramos a un actor famoso, nosotros lo invitaríamos para almorzar. ¿Ok? Así quedaría la tarea. Thank you, students, for your attention.